En Buenos Aires, Argentina, un adolescente escapó de casa y dejó como recado una carta de despedida a su madre, solo que su partida tristemente no tendría retorno, ya que la niña fue hallada sin vida en un terreno desolado. La policía bonaerense contaría con la ayuda de un entrenador de perros especializado en búsqueda y rescate, que junto a sus sabuesos darían con la vivienda del asesino y así pondrían fin a una serie de crímenes. Te doy la cordial bienvenida a este caso que conmocionó a la comunidad de Bahía Blanca. Te invito a que te quedes a conocer todos los detalles en una emisión más en Origen Investigativo. Micaela Ortega nació el 4 de agosto del año 2003 en la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, hija de Mónica Cid y Claudio Ortega. La vida de Micaela estuvo rodeada de amor y cariño. Creció siendo la niña consentida de sus padres. Mica, como le decía de cariño su mamá, tenía un hermano mayor por parte de madre que la cuidaba incondicionalmente. Por ser su única hermanita, siempre solía complacerla en todos sus caprichos, desde una salida al parque hasta de ir por unos helados. Sin duda era la felicidad de la familia. En el transcurso de su infancia, sus padres decidieron divorciarse. Aunque Mónica se quedó con la custodia de la niña, su papá siempre estuvo presente en su vida. Solía llevarla la mayoría de veces a la escuela, que quedaba a pocas cuadras de distancia de su casa, donde cursaba el 8º grado en el Colegio Católico Marina Copa. Y por las tardes su mamá la llevaba a su entrenamiento de patinaje en el Danubio, así que la niña siempre estaba entretenida en sus quehaceres. Micaela tenía una personalidad dulce y bastante amigable. La niña tenía arraigado en su personalidad el valor del compañerismo y el de ayudar a los demás. Jugaba con ser maestra, ya que era algo que le fascinaba. Cuando grande quería estudiar algo relacionado con la enseñanza y cuidado de los niños con algún tipo de discapacidad, ya sea de origen físico o mental. Y esto lo corroboró en los días en que su mejor amiga, Ornella Salerno, fue operada y tuvo que usar silla de ruedas por un periodo de tiempo, a lo cual Micaela se ofreció a estar al pendiente y al cuidado de su amiguita. En los momentos en que estaba con ella, nunca dejó que Ornella manejara su silla de rueda, en cambio Micaela lo hacía por ella. El carisma y su buena fe le hacía sacar una sonrisa a cualquiera. Si bien la niña era muy dulce, siempre poseyó un carácter independiente, le gustaba hacer las cosas por su cuenta. Al entrar en la etapa de la adolescencia, a sus 12 años de edad, empezó a tener conductas de irritabilidad. La idea de que sus padres estuvieran siempre al pendiente de ella era algo que le empezaba a molestar, ya que quería tener un poco más de espacio, a lo cual esto los padres de Micaela en cierta parte lo entendían, porque es muy común en la mayoría de chicos que en esta etapa de su crecimiento suelen incrementar su irritabilidad, pero en la casa de Mónica habían reglas que por supuesto su hija tenía que acatar. Micaela empezó a discutir a menudo con su madre, ya sea por el uso excesivo de su celular o por la poca libertad que tenía, ya que en varias ocasiones manifestó el querer tener novio, pero para sus padres no les parecía apropiado por su temprana edad, así que la niña se sentía frustrada y sobreprotegida. En días posteriores, al ver la tristeza de su hija, sus padres hablaron del tema y le permitieron que formara un noviazgo con un chico de la escuela de su misma edad, con quien la jovencita estaría hablando en días pasados, pero con ciertas condiciones: que no descuidara sus estudios y obedeciera a su madre. Pero al pasar de los días, las discusiones con su mamá no cesaron, se hicieron más y más frecuentes, ya que discutían tanto en la mañana como en las horas de la noche. Un viernes por la tarde, Micaela había discutido con su madre porque no la dejó ir a la casa de su novio, así que Mónica le quitó su celular como castigo. La niña solo se fue a su habitación, pero esta vez sin discutir, algo que le pareció curioso a Mónica, ya que algo que en realidad le molestaba a su hija era que le quitaran su teléfono. Así que Mónica siguió atendiendo a unas visitas que acababan de llegar y olvidó el tema. Al día siguiente, el sábado 23 de abril en las horas de la mañana, Mónica se alistaba para ir a su trabajo. Antes de partir entró en la habitación de Micaela y vio que dormía. Posteriormente se preparó un mate y partió a eso de las 7:30. Ella trabajaba en un vivero en Bahía Blanca hasta las 12 del mediodía los fines de semana. Después de un par de horas, a las 9 de la mañana, recibió una llamada de su madre preocupada,
porque Micaela no estaba en su habitación. De inmediato Mónica se comunicó con su exmarido, porque ese día pasaría por la niña en las horas de la tarde, porque irían a una fiesta, y tal vez había pasado por ella más temprano, pero se le formó un nudo en la garganta, al saber que Micaela no estaba con él, así que la angustia la acaparó por completo. Pidió permiso en su trabajo y se dispuso a buscar a su hija. Mónica encontró en la habitación de Micaela una carta escrita a mano en donde su hija se disculpaba y decía que no era una buena hija, que iría a casa de una amiga ingeniero White y no se preocuparan porque ella iba a estar bien. Los extrañaré y los amo mucho, Micaela. Mónica, alarmada por la situación, de inmediato intentó averiguar de qué amiga se trataba. Por medio de los contactos de su hija del celular, revisó Facebook, mensajes de textos, llamó a los padres del novio de Micaela, pero nadie le dio información alguna. Empezó a buscar en cada rincón del cuarto de su hija, tratando de encontrar alguna pista, hasta cayó en la nochera de noche una tablet que utilizaba su hija para jugar, donde descubrió que tenía otra aplicación de Facebook instalada, con cuyo perfil y contraseña era distinto al que Mónica sabía. Sorprendida porque no tenía conocimiento de que ese dispositivo su hija lo estaría usando para mantener comunicación con otras personas, el solo pensarlo era algo que la llenaba de angustia, así que de inmediato se dirigió junto de más familiares a la comisaría más cercana de Bahía Blanca y colocó la respectiva denuncia de la desaparición de su hija. La tablet fue entregada a los oficiales, quienes se encargarían de adquirir la información pertinente. Solo se sabía que Micaela iría a ingeniero White y se llevó con ella su plancha de pelo y su identificación, que ya de por sí era extraño, por lo que ella no solía cargar con su DNI. Por lo que respecta de la planchita de pelo, para la madre no le era de extrañarse, ya que la niña era muy cuidadosa con su apariencia física. Las autoridades aún no habían podido descifrar las conversaciones que tuvo Micaela en la tablet, ya que saber una conversación de una persona no es una labor sencilla, por lo que tenían que solicitar un permiso a la compañía de Facebook con sede en California, para que pudieran otorgar la contraseña o brindar los múltiples chats, pero todo este trámite conllevaría largas semanas de espera. Se hicieron diversos afiches con el rostro de Micaela, incluso personas ajenas a la familia también colaboraron para conseguir copias a color, porque fue difícil de conseguir en ese momento, ya que se agotó el presupuesto. Los familiares y madres de otros niños y una parte de la población de Bahía Blanca se unieron en la búsqueda de la pequeña. Por varios días se hicieron numerosas marchas exigiendo que por favor liberaran a la niña. Una ex profesora de Micaela la vio pasar en compañía de un hombre de entre 20 a 30 años de edad. Esta información fue dada a las autoridades, pero la localización que daba la testigo era en dirección opuesta hacia donde se efectuaba la búsqueda. Así que tanto la familia como las autoridades se enfocaron en seguir buscando a ingeniero White, donde Micaela dijo que estaría. Pasaron 13 largos días y no había ningún indicio ni pista de Micaela, así que decidieron dar un vuelco a la búsqueda y dirigieron sus investigaciones hacia la zona indicada anteriormente por la maestra. Gracias a los aportes de algunos vecinos del barrio, los oficiales obtuvieron varias grabaciones de las cámaras de vigilancia del área, donde se ve a una niña caminando junto a un hombre que guardaba cierta distancia. Las imágenes eran poco claras, un tanto borrosas como para ser identificada a la primera, hasta que en una cámara de otra locación, conocida como 17 de mayo, Mónica logró reconocer a su hija, ya que la alcanzó a ver de perfil y sin dudar supo que era su pequeña. Al acompañante no se logró identificar, pero según testigos que lo alcanzaron a ver, dijeron que no era muy alto, era de contextura delgada, tez blanca y no pasaba de los 30 años. Pasaron varias semanas y Facebook por fin mandó las conversaciones que tuvo Micaela horas antes de su desaparición. Cabe resaltar que una ONG de los Estados Unidos sin fines de lucro, conocida como Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, con cuya labor es trabajar a nivel mundial contra la pedofilia y colaborar con la justicia en este tipo de investigaciones, así que actuó como intermediaria para poder conseguir la información pertinente. Se descubrió que Micaela tenía 4 perfiles en Facebook y contaba con más de 500 amigos.
una cantidad un tanto elevada para un perfil en privado de una niña de 12 años. Mónica desconocía todo esto, y había una persona en particular con la que Micaela sostenía una conversación constante. Su nombre era Rochi de River. En su perfil aparentaba tener 12 años de edad. En las múltiples conversaciones que tuvo con Micaela, se describía como una niña con cuyos padres le otorgaban mucha libertad y tenía muy poca autoridad sobre ella. Rochi solía irse de casa y llegar a la hora que quisiese, tenía novio y consumía alcohol a menudo. Todo este comportamiento a Micaela en cierta parte le llamó la atención. La misma noche en la que Micaela había discutido con su mamá, ella le envió un mensaje a Rochi, comunicándole lo sucedido, y le preguntó que si podía quedarse en su casa un tiempo, a lo que Rochi le contesta que por supuesto. Incluso le hizo saber que en su casa podría invitar a quien ella quisiese y podría quedarse el tiempo que fuera, a lo cual Micaela le pregunta si la puede venir a buscar cerca de donde vive, porque ella no sabe qué colectivo tomar para llegar hasta su casa en Ingeniero White, a lo cual Rochi le responde que ella no podría recogerla porque tenía que trabajar a las 7 de la mañana, pero un primo pasaría por ella a recogerla, solo que le diera las especificaciones de cómo iba a estar vestida, porque él no iba a tener celular, a lo que Micaela le responde que está bien. Después pregunta a quién le abriría la puerta, pensando que la recogerían en carro, a lo que sarcásticamente Rochi le dice: «Gordita, mi primo no es Kiko, todo el trayecto hasta la casa se hará caminando», a lo cual Micaela estuvo de acuerdo. Los oficiales investigaron el perfil de Rochi de River y descubrieron que en realidad era una mujer de 56 años de nacionalidad chilena, llamada María Eliana Espinosa. Las autoridades empezaron a sospechar lo peor, ya que todo apuntaba a que tal vez Micaela pudiera ser víctima de explotación de menores o de trata de blancas. La policía trataba de localizar la IP de Rochi, pero la dirección que arrojaba la aplicación no era precisa. El desespero aumentaba para los familiares de Micaela, así que Mónica se contactó con un adiestrador de perros reconocido en Buenos Aires, llamado Marco Darío Herrero, originario de Viedma, a 3 horas en carro de Bahía Blanca. El hombre era especializado en búsqueda y rescate de personas desaparecidas que junto a sus abuesos habían ayudado a varios casos importantes, así que el perro con el que trabajaría Marco en esta ocasión sería uno de los más antiguos, llamado Duque, un Bloodhound, cuya raza tenía la asombrosa cualidad de rastrear a una persona a más de 150 kilómetros de distancia, aunque hubiese transcurrido un par de meses. Sin duda una habilidad bastante impactante. Para entonces Micaela llevaba poco más de un mes de haber desaparecido. Así que Marco junto a la policía empezaron la búsqueda desde la casa de Micaela. Como toma de olor, se le fue otorgado al can varias prendas y artículos de la niña, pero lo que alzó todos sus instintos fue una curita con sangre que Micaela había estado usando después de haber ido al podólogo días antes de su desaparición. El sabueso siguió la misma ruta que había hecho Micaela con aquel hombre, pasando por varias zonas donde fue captada por las cámaras. Cabe resaltar que ya iban más de 10 kilómetros recorridos. El can siguió varios kilómetros más hasta llegar al barrio Saladero e Ingeniero White. Ahí la policía le preguntó a varios habitantes de la zona por María Eliana Espinosa. Al poco tiempo un oficial divisó a la mujer que salía de su vivienda, lo cual fue capturada al instante. Los oficiales allanaron su casa, dándole captura a otro sospechoso. La policía revisó por toda la vivienda. En la habitación del hombre encontraron la planchita de pelo de Micaela, en el patio algunas de sus prendas quemadas, junto a un celular sin chip que portaba la niña. Se llevaron a ambos sospechosos a la estación de policía a rendir declaratoria. Allí María dijo que Jonathan era su pareja. También declaró que no estaba segura, pero creía que tal vez su novio le había hecho daño a la niña. Todo ocurrió el mismo día. María estaba en su hogar y Jonathan llegó con la camiseta mojada y llena de lodo. La mujer le preguntó qué había pasado y él le contestó con todo el descaro y tranquilidad que le había robado el teléfono a una chica, a lo que ella le reclamó fuertemente y le cuestionó por qué lo había hecho, pero él solo se dio vuelta y no le importó. María sabía que en el pasado Jonathan había hecho actos en contra de la ley, pero en repetidas ocasiones le prometía que iba a cambiar. Ambos trabajaban en una pescadería pelando camarones,
pero al poco tiempo Jonathan abandonó el trabajo y solía quedarse en la casa pasando el rato con su celular, así que en días posteriores María llegó del trabajo y vio las noticias que se buscaba una nena y había sido vista por última vez junto a un hombre. De inmediato ya reconoció a su novio como el acompañante por su modo de caminar y la ropa que vestía. La pareja tuvo una fuerte discusión. Él negó que le hubiera hecho algo más que robarle, así que la amenazó con matarla a ella y a sus hijos si decidía acusarlo con la policía, así que por temor María decidió callar, pero afirmó que ella no estaba involucrada, y por lo que respecta a las conversaciones que tuvo con Micaela, no tenía conocimiento, ya que ella solía prestarle el teléfono a su novio. Jonathan Luna estaba prófugo de la justicia desde hace al menos 2 años. Había sido puesto en aseguramiento intramural mientras se le investigaba por robo a mano armada y sobre un caso de abuso sexual hacia una mujer, pero mientras se hacían las pericias, un juez le otorgó el beneficio de salida transitoria, con el requisito que no podía salir de la ciudad, requisito que por supuesto no cumplió, y terminó huyendo a Bahía Blanca. Meses después, se le halló culpable del crimen, convirtiendo a Jonathan en un criminal de alta peligrosidad. Posteriormente, el prófugo conoció a Eliana Espinosa. La relación de ambos tenían altibajos. El hombre solía ponerse violento y en varias ocasiones Jonathan le propinaba golpizas, tanto así que en una ocasión le fracturó la cadera, pero después de su mal proceder se disculpaba y prometía cambiar, a lo que ella terminaba perdonándolo. Sin duda tenían una relación bastante inestable y compleja. El hombre fue interrogado por las autoridades y confesó todo. Afirmó haber matado a Micaela y ofreció llevarlos al lugar donde la ocultó. La policía se dirigió a la escena del crimen y se toparon con un sitio densamente plagado de maleza, así que con la ayuda de los sabuesos dieron con el cuerpo de Micaela. Fue encontrado cerca de la Ruta Nacional 3, cerca de las vías del tren, a la altura de la vecina localidad de Ingeniero White. La niña fue hallada atada de manos y pies, con la misma ropa de su desaparición y con un suéter alrededor de su cuello. En los exámenes post-mortem, la niña presenciaba muerte por estrangulamiento, fuertes traumatismos en la cabeza por golpes con objeto contundente. Aunque la niña no fue abusada sexualmente, se sospechaba que fue la intención de su agresor. Aunque Jonathan nunca lo admitió, evitó dar detalles de por qué la mató, por lo que se le fue respetado el derecho de guardar silencio. Los vecinos de Jonathan Luna se indignaron fuertemente por este terrible acontecimiento y tomaron justicia por su propia cuenta, procediendo a quemar la casa de María hasta dejarla en cenizas. La mujer tuvo que abandonar la ciudad de Bahía Blanca por temor a represalias, pero estaría dispuesta a atender el llamado de los oficiales en cuanto fuera necesario. Jonathan fue llevado a la cárcel Florencio Varela y quedó a la espera de su juicio. Mónica hizo múltiples marchas en las que participaron parte de la población, mayoritariamente conformada por mujeres, con el propósito de que Jonathan fuera juzgado con una sentencia severa. En una ocasión, Mónica se encadenó a las afueras del Congreso, con el fin de que su clamor fuera escuchado. También expuso que el gobierno tendría parte de culpabilidad por no informar en las escuelas a los niños y adolescentes sobre los riesgos del grooming o acoso hacia menores por medio de las redes sociales. Después de largas interrogaciones, Eliana Espinosa fue exonerada del caso. La fiscalía asumió que fue otra víctima más, ya que Jonathan la amenazaba constantemente de muerte. No se le imputaron cargos en su contra. La mujer también pidió perdón a los padres de Micaela por haber callado por más de un mes, a lo cual Mónica la perdonó y se abrazaron en solidaridad. Al pasar de un año, llegaría el juicio en contra de Jonathan Luna. El día 9 de octubre del 2017, Jonathan arribó a los tribunales de Bahía Blanca, fuertemente escoltado. El acusado llevaba puesto un chaleco antibalas y fue recibido por una aglomeración de personas indignadas que le gritaban fuertes insultos y exigían la pena máxima para el hombre. Su juicio lo llevarían a cabo los jueces Eugenio Casas, María Elena Baquedano y Claudia Fortunati. El abogado defensor del acusado, Sebastián Cuevas, solicitó que su cliente se le colocara una sentencia de 20 años de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo, en vez de cadena perpetua como exigía la fiscalía, encabezada por Rodolfo de Lucía. El abogado del acusado
argumentaba que Jonathan no quiso abusar de la niña, ni tampoco planeó su muerte. Expresaba que fue solo un robo que se salió de control, pero la fiscalía mostró en los días que duró el juicio evidencias contundentes que demostraban de que Luna planeó todo, ya que duró semanas armando su crimen. Se ganó la confianza de la víctima al hacerse pasar por alguien que no era, y las diversas conversaciones que mantuvo con otras niñas, dando hallazgo a cientos de contactos de menores y chats de índole sexual que lo incriminaban como un pedófilo en potencia, que con sus mañas y engaños intentó abusar de Micaela, pero al ver que la niña se defendió con todas sus fuerzas, no pudo concretar su plan inicial y terminó despertando su ira, que concluyó posteriormente con el asesinato de la menor. Así que el 19 de octubre, Jonathan Luna fue hallado culpable y sentenciado a cadena perpetua por los delitos de homicidio triplemente calificado, agravado por alevosía, violencia de género por criminis causa, robo y grooming. Todo el estrado y familiares de la víctima lloraban de alegría y aplaudían porque se había hecho justicia. Pero los padres y familiares de Micaela sentían de que Jonathan no solo era el único culpable en todo esto, sino también el juez que le otorgó la salida transitoria, ya que si se le hubiera puesto una pena de acuerdo a la gravedad que se requería en su momento, Jonathan no hubiera estado libre haciendo de las suyas. Así que el juez Juan Pablo Chirinos fue llevado a juicio político por presuntas irregularidades en sus funciones. Se le suspendió la licencia por un mes para regir como juez, sin goce de salario. Chirino también fue investigado por otros 2 casos, donde uno de ellos terminó en asesinato a un comerciante después de 1 año de su salida transitoria, y el otro caso se debía sobre una pena excesiva. Pero al final, el tribunal absolvió al juez Juan Pablo Chirinos, concluyendo que el juez actuó correctamente en todos los casos y fue puesto de nuevo en su cargo. Al pasar de los meses, Jonathan Luna de nuevo fue noticia en los medios, ya que el hombre se proclamó mujer y se hacía llamar Joana, a lo que pidió que fuese juzgado como tal y fuera trasladado a una cárcel de mujeres. Pero el juez dijo que era imposible que fuese trasladado a una cárcel de mujeres, pero estaría la posibilidad de trasladarlo a un pabellón trans. Así que Jonathan, ahora Joana, fue trasladado al pabellón número 11 de la penitenciaría, donde se encuentran los reos con diversidad de género. 3 años después del lamentable suceso, el gobierno empleó una ley con sanciones más severas para todo lo relacionado con el acoso cibernético, también conocido como grooming, y colocaron una ley llamada Mica Ortega, en forma de honrar su memoria y así poder prevenir y evitar que otros menores sufran este mal que acecha en nuestra actualidad. Por hoy llegamos al final de este caso. Como siempre, esto lo hacemos con mucho respeto hacia las víctimas y sus familiares. Gracias por quedarte hasta el final de este video. De corazón te deseo que tengas un excelente y próspero día. Nos vemos en una próxima emisión.